Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en una serie de ensayos fascinantes del filósofo y psicólogo William James. Realmente no es un único libro, sino más bien, Una colección de reflexiones, ¿no? sí, son varios textos donde se enfrenta a preguntas, bueno, a las preguntas del millón. Totalmente. Preguntas como ¿cómo y por qué creemos en las cosas? ¿Vale la pena vivir? O incluso ¿importa de verdad lo que hacemos como individuos? Y lo que engancha de James es que su propuesta es sorprendentemente práctica. Él defiende que nuestra voluntad, nuestras creencias, no son meras espectadoras de la realidad. Ah, no. No, para nada. Dice que participan activamente en crearla, sobre todo en esos ámbitos donde la ciencia, la lógica pura, pues no puede darnos una respuesta definitiva. Es una filosofía muy para la vida moderna, la verdad. Así que la idea hoy es precisamente esa, desgranar esa propuesta. Ver cómo funciona en la práctica. Exacto. ¿Y por qué sigue siendo tan rompedora? Y para empezar, yo creo que hay que ir al núcleo del asunto, a esa tensión que a él le fascinaba. Mm, Por un lado está el rigor científico. Él habla de la magnífica construcción de las ciencias que se basa en la paciencia, en someterse a los hechos y, bueno, en rechazar lo que a uno le gustaría que fuera verdad. claro. Desde ese punto de vista, creer algo porque sí, por pura voluntad, Uf, parece algo vil, despreciable. Usa esas palabras. De hecho, él personifica a esta postura en una máxima de otro pensador, W. K. Clifford, ¿sí? que era tajante. Decía que es erróneo siempre, en todas partes y para todos, creer algo con pruebas insuficientes. ¡Qué frase! Es implacable. Es como la primera gran ley del conocimiento. Evita el error a toda costa. Suena muy sensato, ¿no? Muchísimo. Pero aquí es donde James mete el giro. Aquí es donde se pone interesante. Busca la verdad. Exacto. Y ahí está el conflicto. ¿Qué pasa si por evitar el error a toda costa, también dejamos escapar la verdad? Claro, James lo dice de una forma genial, que no arriesgarse a una herida es una forma segura de no ganar nunca la batalla. Totalmente. Sostiene que en un mundo donde equivocarse es inevitable, ese exceso de nerviosismo por el fallo es menos sano que, y cito, una cierta ligereza de corazón. Me encanta esa expresión, porque en muchas cuestiones vitales, las importantes, las morales, las personales, no te puedes quedar esperando a que llegue la prueba irrefutable. La vida te empuja a actuar. Y no creer ya es una elección. Por supuesto. Quedarse quieto también es una apuesta, con sus consecuencias. Pero es que James va incluso un paso más allá. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad, bueno, vertiginosa. Sí, No solo dice que a veces hay que creer sin pruebas, sino que la propia creencia puede literalmente crear el hecho. que suena casi a pensamiento mágico, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo la aterriza él para que no sea un simple deséalo mucho y ocurrirá? Esa es la objeción clave, claro. Y él la encara. No habla de creer que puedes volar y saltar por la ventana, obviamente. ¿Vale? Se centra en hábitos muy concretos, sobre todo las relaciones humanas. Pone un ejemplo fantástico sobre algo muy cotidiano. La pregunta, ¿le caigo bien a esta persona o no? Una situación que hemos vivido todos. Pues James dice que, en muchísimos casos, la respuesta depende de tu actitud inicial. Si te acercas a alguien con confianza, asumiendo que puedes gustar, pues tu forma de actuar es más abierta, más natural, y es mucho más probable que esa simpatía surja. Entiendo. ¿Tu fe inicial en que puedes gustar? Ayuda a que gustes de verdad. En cambio, si te quedas ahí, distante, esperando pruebas objetivas de la simpatía del otro, esa prueba no va a llegar nunca. Tu propia desconfianza crea el rechazo. Precisamente, la fe era la condición indispensable. Y luego lleva esta idea a un extremo con su metáfora más potente, yo creo, la del alpinista. Uf, esa es una imagen que se te queda grabada. Te encuentras en una montaña, en una posición en la que la única salida es un salto terrible, un salto al vacío. A otra cornisa. Exacto. Si te pones a pensar en las probabilidades, en la ciencia, en la lógica, pues dudas. Y esa duda tensa tus músculos, te paraliza y te caes. Tu creencia en el fracaso ha creado el fracaso. Pero si en cambio tienes fe en que puedes hacerlo, esa convicción, esa creencia, te da la mejor oportunidad posible. Calma tus nervios, moviliza tus fuerzas. Y si lo consigues, tu fe se ha justificado a sí misma. En esos casos, dice James, creer es la opción más sabia, porque la creencia es una de las condiciones preliminares indispensables para que la realidad ocurra. Es tremendo porque dudar también te da la razón, pero te la da porque pereces. Justo.
La única diferencia, señala él, es que creer te beneficia enormemente. Es la opción más racional. Vale, entiendo cómo funciona en esos casos, en momentos de alto riesgo o en interacciones personales. Pero, ¿cómo lleva James esta filosofía a la pregunta quizá más grande de todas? A la de si vale la pena vivir. Exacto. ¿Vale la pena vivir la vida? Es el siguiente paso, claro. Y como siempre, no es un ingenuo. Parte de reconocer las dos caras de la moneda. La euforia y la desesperación. Sí, por un lado cita a poetas como Walt Whitman, con esa euforia de ser este Dios increíble que soy, y por otro la melancolía más profunda de James Thomson, que ve la vida como un engaño que acaba en un abismo negro. ¿Y entonces cuál es la respuesta? Pues una muy coherente con todo lo anterior, que el valor de la vida no es un hecho que descubrimos, como si encontráramos oro, es algo que nosotros forjamos. Lo creamos nosotros. Lo creamos con nuestras acciones y de nuevo con nuestra fe. ¿Y qué argumentos da para que apostemos por el sí, para que nos pongamos a forjar? Empieza por lo más básico. Incluso desde una perspectiva puramente naturalista, sin religión, hay motivos. Menciona, por ejemplo, la simple curiosidad, el querer saber qué pasará mañana. El querer leer el periódico del día siguiente. Exacto. Pero luego va a un sitio mucho más profundo y paradójico. Habla de los impulsos de odio y lucha. Espera, el odio y la lucha como razones para vivir. ¿Eso suena? Muy oscuro. Es que para James el mundo no es un lugar fácil. Él ve el mal, la injusticia, el sufrimiento. Y dice que precisamente porque nos indignan, porque los odiamos, tenemos un motor potentísimo para actuar. Ah, entiendo. La lucha contra la adversidad es lo que da sentido. Genera un optimismo robusto, un optimismo ganado a pulso. Pone el ejemplo histórico de los valdenses, ¿Quiénes eran? una comunidad perseguida casi hasta el exterminio durante siglos. Y sin embargo, en la lucha por reconquistar sus hogares y su fe, encontraron una alegría y una fortaleza que una vida cómoda jamás les habría dado. Su vida mereció la pena por esa lucha. Es una idea muy potente, pero también muy exigente. Y para quien no le baste, para quien el sufrimiento sea abrumador. Para esas personas, James introduce lo que él llama la hipótesis religiosa. Aquí entra la religión. Sí, pero con mucho cuidado. No como un dogma, sino como una posibilidad que podemos elegir creer, como una herramienta para vivir. ¿Y en qué consiste esa hipótesis? En la idea de que este mundo visible es solo una parte de un universo más amplio, uno espiritual, donde nuestras luchas tienen un significado eterno. Y para explicarlo, usa una analogía, que es brutal. Uf, sí. La del perro en el laboratorio. Es una imagen terrible. Nos pide imaginar a un perro atado sufriendo en una mesa de vivisección. Desde la conciencia del perro, eso es el infierno, un dolor sin sentido infligido por demonios. Claro, desde su punto de vista no hay explicación posible. Pero nosotros, los humanos, vemos el cuadro completo. Sabemos que ese acto, que parece diabólico, está controlado por una intención superior, la búsqueda de una cura que aliviará sufrimientos futuros a hombres y a bestias. Y Perdo, sin saberlo, cumple una función redentora que jamás podría entender. Y ahí James nos interpela directamente. ¿Y si la vida humana fuera así? Da vértigo pensarlo. ¿Y si nuestras tragedias personales, incomprensibles para nosotros, formaran parte de un drama más vasto cuyo significado se nos escapa? La fe en esa posibilidad para James puede ser suficiente para que la vida merezca la pena, a pesar de todo. No es una certeza, es una apuesta. Y esta idea del poder del individuo, de su capacidad para dar sentido a su vida, la lleva también al plano social, a la historia. Absolutamente. Extiende esa misma lógica. El individuo como fuerza creativa. Y con esto se enfrenta de lleno a la sociología de su tiempo, a pensadores como Herbert Spencer. ¿Qué decían ellos, básicamente? Pues que la sociedad crea el gran hombre, que el genio, el líder, no es más que un producto de su entorno, de las fuerzas económicas y sociales. Si Napoleón no hubiera nacido, decían, la Francia de la época habría producido a otro Napoleón. Una visión muy determinista. El individuo es una ficha en un tablero mucho más grande. Exacto. Y James se rebela contra esto con otra analogía brillante, esta vez de Darwin. ¿De la biología? Sí. Dice que los genios, los grandes individuos, no son producto del entorno social. Son variaciones espontáneas, como las mutaciones en biología. Nacen por fuerzas fisiológicas, complejas, misteriosas. ¿Y entonces cuál es el papel de la sociedad? La sociedad actúa como el entorno en la selección natural. Selecciona a esos genios. Si el individuo encaja con las necesidades de su tiempo, su influencia prospera. Se preserva.
Si no, es rechazado, ignorado, y se pierde. El individuo es el fermento, la levadura, y la comunidad decide si ese fermento cuaja o no. Es fascinante porque te obliga a ver la historia no como un río que fluye inevitable, sino como una serie de volantazos, ¿no? Totalmente. Él plantea preguntas muy provocadoras. ¿Tendría Inglaterra su ideal imperial si un joven llamado Bob Clive se hubiera suicidado como intentó? ¿O sería Alemania la misma si Bismarck hubiera muerto en la cuna? Su respuesta es un no rotundo. El individuo, con su iniciativa, desvía el curso de la historia. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, el hilo conductor de estos ensayos es una defensa, bueno, una defensa apasionada de un universo abierto de posibilidades genuinas. Sí, un universo donde el futuro no está escrito. Y donde nuestra creencia, nuestra voluntad, nuestra acción no son simplemente efectos del pasado, sino que son fuerzas creativas que forjan el futuro, ahora mismo. Es una filosofía que te empodera muchísimo, en un mundo que a menudo nos dice que somos producto del entorno, de la genética, de la economía. James nos devuelve la responsabilidad. Y con ella la emoción de sentir que lo que hacemos realmente importa. Ya lo creo. Y para terminar, nos deja con una última reflexión, una metáfora final para que le demos vueltas. Compara el mundo con una cerradura. Sí. Dice que su naturaleza interna, si es moral o amoral, nunca se nos va a revelar si nos quedamos mirando pasivamente. El positivismo, la ciencia que solo describe, nos condena a la ignorancia en esto. Porque la evidencia que esperan nunca va a llegar mientras estemos de brazos cruzados. Nunca. Pero, y este es el gran final, dice que la naturaleza nos ha puesto en la mano dos llaves, la llave moral y la llave amoral. Y solo hay una forma de descubrir el secreto de la cerradura. Probar una de ellas. Probar una. El acto de elegir una llave, de apostar por una visión del mundo y vivirla, es la única forma de desvelar si encaja. Es el acto de fe el que revela la verdad. Es una imagen que te deja sin la comodidad de ser un simple espectador. Te obliga a tomar partido. Totalmente. Te pone la herramienta en la mano y te dice que la responsabilidad es tuya. Una idea increíblemente actual, que nos deja con esa pregunta: ¿Qué llave estamos usando cada día?